más grandes, más altas y pesadas que todas las otras rocas. Este tamaño es difícil de comprender. Es 20 veces más larga que la roca más larga usada en la construcción de las pirámides de Egipto. Esto tiene 12 metros de largo, 3 metros de alto y pesa alrededor de 400 toneladas. Jesús o algún otro visitante a Jerusalén habría sido sorprendido por esta construcción de vasta e intimidante escala. Y los constructores de Herodes tomaron esto en sus manos con un truco de su enorme habilidad. Cada fila de rocas funcionaría a su manera. Esta ligeramente atrás, ligeramente una debajo de la otra. Las primeras de todas daban estabilidad a las... Centro quedaba sin decoración alguna, y en otros ejemplos sí la tenían. Parecía posible entonces una visualización en el tiempo y en la vida. No importa lo que nosotros creamos, Jerusalén juega una parte importante en la formación de nuestro mundo.